Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver una pregunta de ecuaciones, la cual recibe como nombre agua 1 y tiene el siguiente enunciado. Dice, sabiendo que el metro cúbico de agua de la región metropolitana cuesta 963 pesos y que se considera un costo fijo de 2019 pesos, por lo que el cobro se realiza con la siguiente expresión. Y igual a 963x más 2019, donde x corresponde a los metros cúbicos y por otro lado la variable y corresponde a los pesos cobrados. Entonces con esta información vamos a responder algunas preguntas. Es importante, de hecho, lo más importante en este tipo de problemas es identificar qué significa cada una de las variables, qué significa la variable x, qué significa la variable y. Si tenemos esto claro, vamos a poder responder sin problemas cualquier pregunta que aparezca en este ejercicio. Entonces, en la pregunta A nos piden completar una tabla. Y esta tabla tiene dos columnas. Una columna donde nos muestran los metros cúbicos y otra columna donde nos muestran el pago, que serían los pesos a cancelar. Entonces tenemos que completar en cada uno de estos lugares con la información que se pide. Por ejemplo, en la primera fila nos dicen que los metros cúbicos son 6. Si son 6 metros cúbicos, queremos saber cuál es el pago que se debe realizar. En la fila siguiente, el pago es de 14.538 pesos. Si el pago es de ese monto, entonces queremos saber cuánto son los metros cúbicos que fueron consumidos. Y lo mismo con 15 metros cúbicos y con el pago de 24.168 pesos. Entonces, la idea es completar esta tabla. Ahora, que tengamos claro qué significa cada una de las variables es para saber dónde reemplazar. Por ejemplo, sabemos que los metros cúbicos corresponden a la variable x. Por lo tanto, en la primera pregunta o en la primera fila de esta tabla nos están pidiendo que cambiemos la x por 6. Entonces, bueno, vamos a resolver acá. X igual a 6 significa que en la igualdad, en la ecuación, vamos a cambiar la x por 6. Donde aparece una x, ahora vamos a escribir un 6. Entonces 6 más 2019. Entonces la primera fila, cambiar la x por 6, significa que en la expresión donde había una x, ahora vamos a escribir un 6. Encontrar este resultado es simplemente calcular la expresión que aparece ahí, que en este caso sería 7.797. Entonces, si fueron consumidos 6 metros cúbicos de agua, entonces se cancelaron 7.797 pesos. Les recomiendo que en cada uno de estos problemas verifiquen que esté todo bien escrito. Por otro lado, en la fila siguiente nos dice que el monto a cancelar es de 14.538. El pago en pesos corresponde a la variable y, por lo tanto en la expresión o en la igualdad tenemos que cambiar la y por 14.538. Bueno, antes de eso vamos a escribir el resultado de la pregunta anterior, donde corresponde, en este lugar sería la respuesta. Entonces ahora tenemos que cambiar la i por 14.538 y esto nos dejaría la siguiente igualdad: 963x más 2019. Entonces en esta pregunta lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación. Por eso es tan importante identificar qué significa, qué representa cada una de las variables. En este caso la variable i, que es el monto a pagar, iría en este lugar. Y todo nuestro objetivo
para esta pregunta es poder calcular el valor de x. Eso significa que tenemos que resolver la ecuación o despejar x. Para eso, este 2019 que está positivo pasa al otro lado de la igualdad restando y nos quedaría 14.538 menos 2019 igual a 963x. Si calculamos esa resta, 14.538 menos 2019, nos da como resultado 12.519. Entonces la ecuación quedaría hasta ahora como 12.519 igual a 963x. Finalmente, el 663 que está multiplicando aquí a la incógnita va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, o sea, sería 12.519 dividido en 963. Siempre comento que no podemos pasar números de un lado al otro lado de la igualdad. Matemáticamente no es correcto, pero sí nos sirve para poder entender lo que estamos haciendo. En general lo que hacemos es restar a ambos lados 2019 o dividir a ambos lados por 963 y eso sí sería correcto. Pero para entender, en realidad ayuda mucho pensar cómo que estamos pasando los números de un lado al otro. Entonces en este caso, al calcular la división nos da como resultado 13. Por lo tanto, si el cobro fue de 14.538, eso quiere decir que fueron consumidos 13 metros cúbicos de agua. Y en este caso, el valor aparece ahí. Para las siguientes filas hay que repetir el proceso. En la siguiente fila nos dice que son 15 metros cúbicos, por lo tanto cambiamos la X por 15. Y esto sería I igual a 963 por 15 más 2019. Cambiar la X por 15, 963 por 15, perdón, más 2019 nos da como resultado 16.464. 16.464. Insisto, comprueben todos los resultados que estoy escribiendo, solo para estar seguro que está todo bien. Entonces, en este caso, la respuesta sería que si consumieron 15 metros cúbicos de agua, entonces el monto a cancelar es de 16.464 pesos. Finalmente, en la última fila nos dice que el monto a pagar fue de 24.168 pesos. En este caso, como conocemos el valor de el pago, que sería la variable I, tenemos que reemplazar por tenemos que reemplazar por 24.168 en el lugar donde aparece la variable I de la igualdad, que sería 963x más 2019. Entonces esto sería 24.168 igual a todo el resto. Entonces para esta ecuación tenemos que resolver exactamente igual como lo hicimos en la pregunta de la segunda fila. ¿Sí? El 919 que está sumando lo pasamos al otro lado restando. Y en este caso, como ya resolvimos una ecuación, simplemente vamos a ir escribiendo los resultados. Pueden ustedes comprobar que todo sea correcto. En este caso, 22.149 sería el resultado de la resta, luego de pasar el 2019 restando. Y luego el
dividimos por 963 y nos da como resultado 23. Eso fue un poco más resumido porque ya resolvimos una ecuación similar antes, entonces solo para que lo puedan practicar ustedes. Eso quiere decir que si el cobro fue de 24.168 pesos, eso quiere decir que los metros cúbicos consumidos fueron de 23. Vamos a pasar a la pregunta B. Dice, si una familia de la región metropolitana pagó una cuenta de agua de 34.761 pesos, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumieron? En esta pregunta, el monto que nos entregan son pesos. Si son pesos, quiere decir que nos está indicando que vamos a reemplazar la I por ese número, por 34.761 pesos. En la igualdad en la expresión algebraica que nos entrega el cobro. Básicamente tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la última parte de la pregunta, resolver la ecuación. Entonces, como los pesos corresponden a la variable I, cambiamos I por ese valor y en este caso quedaría en ese lugar. Al igual como en ambas ecuaciones que resolvimos en la pregunta A, nuestro objetivo es determinar cuánto es el valor de X. Para eso, el 2019, que está ahí sumando, pasa al otro lado restando y da como resultado 32.742 igual a 963X. Les recomiendo que sigan el desarrollo para que comprueben que estos resultados son correctos. Luego, el 963 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y nos da como respuesta 34. Entonces, la respuesta acá sería, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumieron? Consumieron 34 metros cúbicos, para que el cobro sea de 34.761 pesos. Ahora, en la pregunta C, dice, por otro lado, en Arica, fíjense que la fórmula con la que nosotros estamos trabajando hasta ahora es para la región metropolitana, pero en esta pregunta nos dicen que vamos a calcular, pero para Arica. Nos dicen que en Arica el cobro de agua se realiza con otra expresión, que es I igual a 355X más 3.958, donde X también indica la cantidad de metros cúbicos de agua y el valor de I, que es el cobro, serían los pesos. Entonces, para la pregunta C, tenemos que fijarnos en esa fórmula, porque en la pregunta C nos habla de una familia de Arica que pagó 19.223. Y la pregunta es exactamente la misma pregunta que la B, con la diferencia que la fórmula es diferente. Entonces, aquí nos dicen que cambiemos la I por 19.223. Pero como la familia es de Arica, no se cambia en la fórmula de arriba, sino que en este caso lo vamos a reemplazar. Esto es 2, 3. Lo vamos a reemplazar en la fórmula 355x más 3.958. Entonces, es lo mismo que en la pregunta anterior, con la diferencia que como cambiamos de ciudad, también se cambia de fórmula. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, determinar cuál es el valor de la variable X. Para eso tenemos que despejar. Eso quiere decir que el 3.968, que está ahí positivo, pasa al otro lado de la igualdad negativo. Y da como respuesta 15.225. 15.225 va a ser igual a los 355x. Luego,
el 355 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. A ver, 19.223 y al otro lado 3.968. Ah, ya, era 3.958. Aquí había escrito un 68, pero es 58. Eso quiere decir que la resta sería 19.223 menos 3.958. Y eso nos da 15.265. Si la respuesta es eso, entonces dividido por 355 nos va a dar como solución que fueron 43 metros cúbicos los que se consumieron. Recuerden que el 355, como está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y esa sería la respuesta de la pregunta C. En la pregunta D no nos entregan ni la cantidad de metros cúbicos ni la cantidad de pesos que se pagaron. Y en este caso nos preguntan ¿cuántos metros cúbicos se deben consumir? La pregunta es sobre los metros cúbicos. Eso quiere decir que queremos saber cuál es el valor de X para que en ambos lugares, en ambas ciudades o en ambos sectores, región metropolitana y Arica, el cobro sea el mismo. Eso quiere decir que queremos que la región metropolitana y Arica cobren lo mismo. Entonces, en la pregunta en la pregunta D, lo que queremos resolver es una igualdad de este estilo, donde el cobro que se realiza en la región metropolitana sea el mismo cobro que se realiza en Arica. El cobro que se realiza en la región metropolitana se calcula con la fórmula que nos entrega el enunciado, 963x más 2019. Entonces, por un lado, vamos a tener 963x más 2019. Y por otro lado, el cobro en Arica se realiza con la fórmula que nos entrega la pregunta C, que es 355x más 3.958. Entonces queremos que estos dos cobros sean iguales. Para poder responder esta pregunta tenemos que agrupar términos semejantes. En este caso vamos a agrupar las X con las X y al otro lado de la igualdad los números con los números. Entonces vamos a el 355x que está ahí positivo, lo vamos a dejar al otro lado de la igualdad, pero en negativo. Y al otro lado, el 2019 que estaba positivo, lo vamos a pasar negativo. De esta forma, el problema quedaría con esa igualdad. Ahora podemos reducir los términos semejantes. 963 menos 355 da como resultado 608. Y al otro lado de la igualdad, 3.958 menos 2019 nos da 1939. Entonces la igualdad queda de esa forma. Finalmente, el 608 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Vamos a escribir esto. 1939 dividido en 608. Si calculamos esa división, vamos a obtener la cantidad de metros cúbicos que se necesitan consumir. En este caso, aproximadamente 3.19 metros cúbicos.
Entonces, para que el cobro sea exactamente el mismo en la región metropolitana y en Arica, se deben consumir 3.19 metros cúbicos aproximadamente. Finalmente, para la pregunta E, nos pide considerar los metros cúbicos consumidos en la pregunta anterior y ver cuál sería el cobro. Como el cobro va a ser el mismo en ambos lugares, podemos reemplazar en cualquiera de las dos fórmulas. El resultado tendría que ser el mismo, pero como estamos aproximando, puede haber alguna variación. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar por 3.19 en las expresiones. Insisto, esto es necesario solo una vez en una de las dos fórmulas. Lo vamos a reemplazar en ambas fórmulas solo para comprobar. En la región metropolitana sería I igual a 963 multiplicado por 3.19 más 2019. Si realizan ese cálculo, 963 por 3.19 más 2019 nos da como respuesta aproximadamente 5.091 pesos, que sería el monto a pagar en la región metropolitana si se consumen 3.19 metros cúbicos de agua. Por otro lado, en Arica hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con la fórmula de Arica, que es 355 por 3.19 más los 3.958. 3.355 por 3.19 más 3.958 nos da aproximadamente 5.090 pesos. Tal como comenté, el resultado tiene que ser el mismo, pero en este caso la diferencia es de 1 peso, pero eso ocurre solo porque cuando ustedes calculen el valor de la pregunta D, el valor de X de la pregunta D, se van a dar cuenta que no es exactamente 3.19, sino que aproximamos para escribir con 2 decimales. Por eso es que varía el resultado de la pregunta E, así que podríamos decir que cualquiera de esas dos es la respuesta. Aproximadamente son 5.090 pesos, porque en realidad en la región metropolitana aproximamos hacia arriba, entonces en realidad podríamos dejar como 5.090 pesos esa respuesta. Bueno, espero que el video les haya servido. Es muy importante que en este tipo de ejercicios consideren bien qué significa cada una de las variables para saber dónde reemplazar, de qué fórmula me hablan, y si me piden que encuentre los lugares donde estas dos fórmulas son iguales, entonces tengo que tomar las dos expresiones, igualarlas, resolver la ecuación. No siempre preguntan por el valor de X, no siempre preguntan por el valor de Y, pero es importante que sepan identificar cuando preguntan por cada una de estas variables. Eso, espero que el video les haya servido. Por favor, comprueben todos los resultados que aparecen ahí y nos veríamos en otro video.